Y bueno, vamos a otros temas, y es que a partir del fin de semana, niños y jóvenes de todo el país expresan su opinión sobre su entorno a través de esta consulta infantil y juvenil que organiza el INE. El Instituto Nacional Electoral ha estimado una participación de 4 millones de menores de 18 años en la consulta infantil y juvenil 2018, llevada a cabo en todo el país, con la instalación de 20,000 casillas que operan desde el 17 de noviembre y cerrarán el próximo 25 del mismo mes. Esto con la finalidad de conocer la opinión de niños, niñas y adolescentes mexicanos en temas como la igualdad de género en sus espacios de convivencia cotidiana. Una de las más fáciles fue si las mujeres y los hombres tenían los mismos derechos y yo contesté que sí. Pero una de las más difíciles donde sí me costó trabajo contestar fue en la última, porque tenía que dar un motivo de mi respuesta. Las casillas se encuentran instaladas en parques, centros comerciales, escuelas o módulos de atención del INE. Para los padres de familia resulta importante que desde la infancia se impulsen este tipo de actividades. Sobre todo porque en muchas ocasiones hay pequeños que no se acercan a nosotros como papás y es bien difícil saber ahorita lo que piensan, ¿no? Cómo lo viven, porque también es verdad que viven muchas situaciones y no sabemos realmente cómo ellos lo están percibiendo. La consulta se divide en 3 categorías, de 6 a 9 años, de 10 a 13 años y de 14 a 17 años. Y para los menores de 6 años que aún no sepan leer o escribir, podrán expresar su opinión mediante dibujos. La intención es de que ellos cuando vengan aquí emitan su voto en total libertad como lo hacemos nosotros de adultos. Con imágenes de Liber Rodríguez, Enrique Muñiz, 21 Noticias.